Con informaciones internacionales y en realidad con análisis de una información internacional, porque el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, prometió una renovación nacional del Reino Unido tras tomar posesión como primer ministro luego de la aplastante victoria en las elecciones generales realizadas este jueves. Queremos conversar sobre el futuro del Reino Unido, las causas que llevaron a esta debacle del Partido Conservador, con Samuel Fernández, quien es analista de la Universidad Central, analista internacional, diplomático y ex embajador también. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos, Samuel. Muy gentil. Gracias. No, gracias a usted por venir hasta nuestro estudio. De inmediato, y la pregunta es bien básica: ¿qué genera esta caída, esta derrota tan abismante en las elecciones de ayer? Hay dos grandes factores que son los que han primado. El primero es evidentemente un desgaste de 14 años del Partido Conservador y luego un deseo de cambio. Y ese deseo de cambio es el que más, a mi entender, ha influido. ¿Por qué? Porque los desafíos que enfrentó Gran Bretaña en los últimos años fueron bastante altos. Varios, y por ponerlos en contexto, en 2 años han habido 3 primeros ministros. Tenemos el caso de Johnson, que salió con un escándalo. ¿Por qué? Porque impuso medidas en la pandemia, como todos recordarán, que él mismo no cumplió. Claro. Ya, primer punto. Luego vino la señora Truss, y de 44 días, apenas. Ahora Sunak adelanta las elecciones, juega ese factor político. Las elecciones deberían haber sido en enero del próximo año y se hacen ahora, pensando que iba a revertir los sondeos que andaban muy malos, ya se sabía. Y pierde de manera bastante contundente, lo cual significa varios cambios para Gran Bretaña. El primero, desde el punto de vista económico. El segundo, desde el punto de vista de mejorar el problema de la salud. Allá es bastante buena, es bastante gratis, es una salud que accede en todo. Y luego está el problema oculto que muchos no quieren hablar, pero que está presente en el electorado, que es la migración. Y todos ellos en conjunto no fueron suficientemente resueltos por Sunak. Y aquí está el castigo. ¿Y por qué el Partido Laborista? ¿Por qué una persona con ideas más de centro-izquierda podría solucionar el tema de la inmigración cuando uno se imagina que son mucho más flexibles a la hora de políticas que frenen la migración, que la traten, que la controlen, en fin? La verdad es que no tienen una política de mucha apertura para la migración, porque el electorado está pidiendo otra cosa. Hay mucha migración. Hay mucha, sobre todo, va a venir agudizada ahora en el verano, y que hay una inmensa oleada de migrantes en botes, en lancha, en pequeños buques, en fin. Y eso los tiene preocupados. ¿Por qué? Porque no hay un orden muy claro que se hace. La política de Sunak fue tratar de controlar. No hubo ninguno, no pudo controlarlo. Ahora el nuevo primer ministro que acaba de ser entronizado, vamos a ver qué medidas va a tomar. Por ahora no las ha desarrollado en detalle. El electorado ha confiado. Ya, es que eso es lo que le iba a preguntar, porque usted habla de la necesidad del electorado, de la ciudadanía, de cambios. Y en su campaña hay una de las cosas que se destaca por el haber no prometido grandes transformaciones estructurales, sino más bien volver a temas que son de salud, acabar con la lista de espera, de seguridad. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es este deseo o de modificación que hay por parte del actual primer ministro? Va a tener que estar de acuerdo a lo que son las políticas laboristas, pero no las tradicionales, sino que es un laborismo que quiere reformas, que quiere cambios, pero dentro de una mayor estabilidad, dentro de una cierta mantención de políticas que han dado resultados. Porque allá no improvisan con nueva, la que resulta la mantienen. Dependiendo del sector. Exactamente. Y aquí vamos a ver cómo se maneja con un parlamento que está distinto.
porque ahora hay otros partidos que han subido. Con un detalle, ¿y por qué este triunfo tan importante? No es por razones de cantidad de votos. Si uno hace una comparación entre lo que fue la elección del último laborista, que ganó de manera estupenda hace ya larguísimos años, y no, las cifras no son las mismas, son incluso menores. Pero ¿dónde está el detalle? El detalle está en que por circunscripción, el que sale primero se lleva la elección. Claro. No importa la cantidad de votos que tenga el segundo, no elige a nadie. Entonces el primero se lleva todo. Claro. Y esa es la cantidad inmensa que le ha dado este triunfo y la caída del partido de ¿Cómo ve usted, cómo analiza la irrupción, el crecimiento del conglomerado de centro de extrema derecha en Inglaterra? Es que ese ha tenido un buen resultado en materia de votos, pero no un resultado en materia de elegidos. Ya. Y allí es donde está la diferencia. Eso es lo que pesa. Eso es lo que pesa. Ahora, ¿hay una tendencia? Sí. Pero es una tendencia que se ve más en el continente europeo que en Gran Bretaña. Es curioso, pero va en tiempo. Vemos a Francia, vemos a las elecciones del Parlamento Europeo, todos van en sentido contrario a lo que ocurre en Francia con la elección al menos de la principal autoridad. Por supuesto, porque además hay que entender que Gran Bretaña está en un Brexit. Está en la Unión Europea y no tiene dónde ir, porque naturalmente está en Europa y es una de las grandes potencias, no hay duda. Pero no significa que va a ser un rupturismo, todo lo contrario. Tiene una muy buena relación, especialmente en materia económica, política y en los grandes temas. Por ejemplo, el tema de Ucrania va a seguir siendo apoyo, obteniendo el apoyo a Ucrania, y ha sido muy importante, porque en esto coinciden con Estados Unidos. Y con el tema de Estados Unidos, le da lo mismo. En fin, no va a haber problema, pongámoslo mejor de esa forma, quién sale elegido en Estados Unidos, porque se va a mantener la política de relación muy intensa con Estados Unidos, porque tienen objetivos comunes y ambos se necesitan mutuamente frente al problema de Ucrania. Y luego también, respecto, este es un tema que a lo mejor está desdibujado por ahora, pero que va a tener que surgir. Hay una tendencia en la derecha europea de alejamiento de Israel y de mayor apoyo a Palestina. Sin embargo, eso es más en Europa. En el caso concreto de Gran Bretaña, vamos a ver qué postura toma. Ha sido muy equilibrado hasta ahora y yo creo que lo va a mantener, porque hay una relación demasiado directa entre Gran Bretaña y Estados Unidos que no la van a cambiar. Leyendo algunos análisis después de este resultado, hay algunos que plantean que esto es la boleta por la salida de Inglaterra a la Unión Europea. ¿Usted concuerda con eso? No creo, porque en realidad es algo que parece totalmente decidido, no hay marcha atrás, no va a haber un regreso de Gran Bretaña a la Unión Europea. Lo que sí es que no quieren agudizar los problemas que se le presentaron y que fueron infinitos, porque 20 años de pertenencia dejan una huella inmensa. Pongo un ejemplo, deben haber sido, y no quiero mentir en materia de cifra, pero si digo que son alrededor de 10.000 o más las normas que deben ser revisadas, que fueron revisadas, que pertenecían y eran parte de la Unión Europea y de todo el sistema económico que tenía y el sistema político, y tuvieron que cambiarla. Pero sin embargo no ha habido una ruptura, por la razón que decía hace un rato, Gran Bretaña está en Europa. No es que esté en contra de Europa, y no tiene a dónde ir, y no tiene cómo hacer algo distinto. Va a marcar diferencias, pero no hay ruptura, porque sigue siendo una de las potencias en las cuales todas se necesitan, especialmente en un campo internacional que está perfectamente cambiado, ya no es el mismo. Samuel Fernández, analista en la Universidad Central, diplomático. Muchísimas gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender este proceso, este resultado y lo que viene también para el Reino Unido. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian, nuevamente. Muy amable por haber estado juntos.
a nosotros. Avanzamos nosotros con nuestras informaciones.